para poder invitarles. Así que os agradezco a todos, desde todos los puntos del mundo, el darme la oportunidad y darnos la oportunidad de mostrar la experiencia que tiene tanto el doctor Molina, como Eric Molina, como yo, mi experiencia como paciente, ¿no? Hola desde Argentina, desde Puerto Rico, desde España. Hola a todos. Muy bien. Vamos a ver si conseguimos invitar al doctor. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo van? Un placer de acá de Costa Rica. Igualmente. Ignacio, ¿cómo está todo allá? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento de poder contar con usted, con su experiencia, y que nos dé un poco ese empoderamiento que necesitamos las personas que tenemos, en este caso, la artritis, y que vean que no están solos, que su problema realmente es un problema común, que lo tenemos muchas personas que pasamos por esa situación. Claro. Y yo realmente quería presentar pues al doctor, que tiene un currículum increíble, es especialista en reumatología en OCR, lleva el Departamento de Medicina Interna del Hospital de México, es profesor de posgrado de medicina, es autor de varias publicaciones, ¿no? Y ejerce como reumatólogo, aparte de ser también paciente reumatólogo, ¿no? Que fue uno de los motivos que le impactó, y por lo que hace la carrera, generó la carrera que hizo y hacer lo que está haciendo, ¿no? Ayudar a personas con nuestra enfermedad. Así que, sin más dilación, le dejo a usted hablar, que tiene una experiencia impresionante y nos puede ayudar muchísimo. Pues no, sí, pues básicamente te aclaro, sí, yo soy médico especialista en reumatología, fui coordinador del servicio de medicina interna, pero del Hospital de Grecia, donde actualmente laboro, y trabajé por cerca de 10, 12 años en el Hospital México. Ahí saqué mi posgrado y actualmente soy profesor de pregrado de medicina interna de varias universidades acá en Costa Rica. Y sí hemos hecho algunas investigaciones acerca sobre el cuidado principalmente que tienen que tener los pacientes previos, y algunos guías de manejo acá. Algunas que hemos presentado, por ejemplo, en póster o en presentaciones en Panlar, en Argentina, hace 2 años aproximadamente también tuvimos esa oportunidad. Pero acá estamos abiertos, la idea es, como bien lo dijiste, que el paciente se empodere, que conozca bastante sobre su enfermedad, porque en realidad somos de la idea de que el paciente es el que conoce más su enfermedad. Nosotros los reumatólogos o los médicos, cualquiera que sea su especialidad, o el médico general, el médico comunitario, ese médico aporta el 50% y el paciente tiene que aportar el otro 50%, como es en el caso tuyo, ¿verdad? Que sos toda una experiencia, y para mí es súper importante que te conozcan acá en Costa Rica, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de República Dominicana, de Panamá, que nos siguen acá tanto por Instagram como cuando subamos el video a Facebook, sepan la experiencia que tiene nuestro hermano allá en Málaga, y que nos cuente también un poco de cómo hizo, y porque en realidad es una historia primero que todo, de superación personal, y lo otro es un ejemplo de lo que es ser constante y ser disciplinado como paciente. Entonces, primero que todo, cuando comenzaste, que previo a esto hablábamos del uso de los medicamentos, contanos un poquito de la experiencia tuya con el Metrotexate, que sí lo tomaste o te lo inyectaste, ¿verdad? Sí, bueno, a mí, como hemos hablado hace un ratillo, tardaron un año en diagnosticarme la artritis. Y durante ese año estuve pegando botes como una pelota de un sitio a otro, porque nadie identificaba lo que tenía, ¿no? Y es lo que hemos dicho antes, hemos estado hablando antes, hay mucha gente que se aburre, no identifican qué enfermedad tiene, y al no tener un objetivo marcado, pues ¿qué solución le puedo dar si no sé realmente lo que tengo, ¿no? ¿Cómo vamos a indagar, ¿no? Claro. Después de ese año que me estuvieron dando pues casi 40 miligramos de corticoides diarios, y el efecto que provoca en una persona los corticoides, que hemos estado comentando, el peso, evidentemente, es lo más
que se ven más, pero por dentro es mucho peor, ¿no? Sí, Después claro. de ese año, sí, después de ese año ya identificaron por fin que tenía artritis, aunque era negativa, nunca ha sido positiva, siempre ha sido una artritis negativa, y a raíz de ahí ya empezaron con un diagnóstico y una medicación correcta para solucionar este problema. El metotrexato, desde el principio me lo han inyectado. Y lo que estuvimos hablando, a mí al principio me afectaba muchísimo, me daba mucha náusea, muchas ganas de vomitar, no me sentaba nada bien, me daba un mareo. Entonces tomé la determinación de ponérmela por la noche antes de acostarme. Ponérmela por la noche antes de acostarme. Fíjate, más que nada por evitar estar despierto y notar esa sensación de vómito o esa sensación de malestar. ¿Sabes? Esa sensación de malestar. Y posteriormente, al día siguiente, pues en este caso el ácido fólico era necesario después de la inyección para mantener los niveles y los niveles correctos. Ve qué interesante ahí. Yasmín nos dice que cuando tomaba prednisona se le hinchó la cara como una luna y tiene toda la razón. Acá, por ejemplo, en Costa Rica el promedio anda entre 1 y 2 años para que el paciente pueda acceder a un reumatólogo, a un especialista en reumatología. Y es súper importante también lo que decís. No toda la artritis son positivas para los exámenes de laboratorio. La artritis es una enfermedad cuyo diagnóstico es clínico. El médico se tiene que levantar de su escritorio convencido a qué va a ir a revisar. 70% del diagnóstico se hace en el escritorio conversando con el paciente, un 20% tocando al paciente y un 10% nos va a decir qué pronóstico va a tener ese paciente, si es doblemente positivo, si es péptido cíclico citrulinado positivo, si es factor reumatoideo positivo. Hay un porcentaje importante que también tiene factor antinúcleo positivo. Eso va a darnos una idea del pronóstico de la evolución de la enfermedad, pero también existe un grupo cercano entre el 30 y el 40% en que los anticuerpos van a estar negativos. Y tal vez uno de los errores más frecuentes que tiende a cometer uno como médico o algunos médicos es pensar que el factor reumatoideo es sinónimo de artritis reumatoide y eso no es cierto, ¿ok? Tenemos factor reumatoideo positivo en lupus, tenemos factor reumatoideo positivo en síndrome de Sjögren, tenemos factor reumatoideo positivo en los linfomas, tenemos factor reumatoideo inclusive positivo hasta en algunos pacientes con sífilis, con bronconeumonías, con enfermedades o infecciones severas. Hay personas, el 15% de la población que camina ahí por los parques en Málaga o acá en Costa Rica, son factor reumatoideo positivo y no tienen enfermedad. Entonces, el factor reumatoideo como determinante de enfermedad no es cierto. Ahora bien, si vos tenés un paciente y ese paciente es factor reumatoideo positivo a un título alto, con un péptido cíclico citrulinado alto, eso sí nos va a marcar un pronóstico tal vez de una artritis de un poco más difícil el manejo, pero no es sinónimo de ninguna razón. Y pues sí, existe, ¿cómo se llama? Dentro de la artritis reumatoide, el hecho de tratarla con esteroides. Ahora bien, te digo, los esteroides, toda artritis, hay un precepto, por ejemplo, que manejamos acá, con más de 7.5 miligramos por día de prednisona o su equivalente en cualquier otro tipo de los esteroides que tenemos comerciales, ya es una artritis que no está bien como tal controlada. ¿Por qué? Porque los esteroides te van a causar, como bien lo dijiste, aumento de peso, ansiedad, como lo dijo Yasmín, cara de luna, que es el síndrome de Cushing con todas sus manifestaciones. ¿Son necesarios al inicio de la enfermedad? Sí, son necesarios al inicio de la enfermedad, pero tal vez es el primer medicamento que debemos buscar eliminar por completo. Sí. También, como hemos comentado antes, el tema de la vitamina D. Es decir, la vitamina D es, en nuestro caso, para personas que tenemos sistema inmunológico mal, da igual que sea artrítico o cualquiera de las derivaciones que podemos llegar a tener, lo tenemos bajo. Claro. Provocado por la alimentación, provocado por la medicación, y tenemos el sol que nos da esa vitamina D, que es gratis, que no nos cuesta nada, que no es un medicamento como tal, y deberíamos tener esa costumbre de por lo menos 20 minutos al día el salir que nos dé el sol, ¿no? Para poder recargar las pilas, como digo yo, de vitamina D en el cuerpo. Yo creo que algo de lo que nos recordó lo que estamos viviendo tanto en España como en Costa Rica y el resto del mundo de esta pandemia de COVID es que tenemos que volver a lo de antes. Como te dije, somos
seres de la creación, y como seres de la creación tenemos necesidades básicas. Dentro de esas necesidades básicas es el sol, como las plantas y los animales, el resto de los animales de la creación. ¿Qué pasa? Usamos esto, ropa, estamos bajo un techo, salimos corriendo, nos montamos en un bus, nos bajamos del metro, nos bajamos del tranvía, bajamos, salimos corriendo, entramos a la oficina y en la oficina hay techo, aire acondicionado, y cuando salimos ya se fue el sol. Entonces, los niveles de vitamina D son bajos. Es importante que estén altos en pacientes con enfermedades inmunológicas, pero también si les hace una medición a los grupos control, gente que no padece ningún tipo de enfermedad también tiene niveles muy bajos de vitamina D. La suplementación con vitamina D es importantísima, pero esa suplementación es gratis y se da con un baño de sol de 20, 15 minutos ahí en pantaloneta, camiseta de tirantes, un poquito en el jardín, en el patio de atrás de las casas o en el balcón inclusive. ¿Qué es otra cosa importante que da el metrotexate? Que también lo tomaste, lo pusiste en la palestra. El metrotexate da mucho efecto nauseoso, mucho vómito, mucha intolerancia gástrica. El paciente tiende a, ¿cómo se llama?, a vomitar, a no comer, a perder el apetito. Cambia por completo el hábito alimenticio del paciente, pero también tiene una enzima que se llama metiltetrahidrofolato reductasa. Y ahí la palabra clave es folato. Quela el ácido fólico. Entonces la suplementación con ácido fólico es importante. Muchísimas veces, o inclusive todavía a esta altura, tenemos la discusión de si es importante o no dar el ácido fólico concomitantemente con el araba, que es la leflunomida, o con el metrotexate en pacientes con artritis reumatoide. Yo considero en experiencia que sí. Habrán algunos colegas que opinarán lo contrario, pero sí es importante porque, ¿cómo se llama?, nutrir con ácido fólico disminuye los efectos secundarios y sobre todo nos va a ayudar con las anemias que se producen, como la anemia megaloblástica por falta de ácido fólico en nuestros pacientes, que ya de por sí, por tener artritis, hacen una anemia que va entre 10.5, 11.5, que es una anemia de enfermedad crónica. Entonces, si a eso le sumamos problemas con el ácido fólico, vamos a tener un paciente que va a tener muchísimo más anemia y con características diferentes a la anemia que normalmente esperaríamos encontrar en la artritis. También es verdad que lo que hemos comentado también antes, que hay personas que están muy gordas, Ajá. tienen un índice de grasa o grasa corporal muy alto, pero están bajos en proteína y bajas en masa muscular. Sí es verdad que he notado yo muchos altibajos a lo largo de estos 8 años que he tenido la enfermedad, muchos altibajos de subida y bajada de peso. Y no estaba haciendo nada de actividad física, primero porque no podía. Y me resultaba muy raro, ¿no? Entonces, es algo que creo que tiene que ver con la medicación, que tiene que ver también un poco con el estrés. Es decir, a mí el hecho de tomar metrotexato o el tomar los corticoides en los momentos de crisis cuando lo tomaba, a mí me provocaba estrés. Y ese estrés al final acumulativo pues provoca esos altibajos por el tema de que como no estás bien, no comes correctamente, no tienes hambre, no tienes ganas de nada. Entonces, creo que también influye mucho eso, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, Ignacio, ¿no? Por ejemplo, antes del diagnóstico y antes del inicio del tratamiento, el paciente le genera estrés. El estrés va a aumentar el cortisol nos va a hacer aumentar de peso. Una vez que comenzamos con el tratamiento, generalmente el reumatólogo te va a comenzar con un esteroide, que es en la mayoría de las ocasiones prednisona o su equivalente. Eso va a variar del reumatólogo que te vea o del médico que te esté atendiendo en ese momento. Y esas dosis, por más pequeñas que sean, hay personas muy sensibles, nos van a hacer ganar de peso. Esa persona va a aumentar su peso corporal, va a aumentar la grasa, el depósito de grasa, se va a redistribuir la grasa, entonces vamos a tener ese problema de cara redonda, espinillas, aumento de la hipertricosis, sobre todo en mujeres, porque en los hombres no tenemos tanto problema con eso por la barba, pero en las mujeres sí, se les forma bigotito, pelitos alrededor de los cachetillos, en el cuello. Vamos a tener, ¿cómo se llama?, espinillas como acné, sobre todo en la espalda, pero tal vez los efectos más graves a largo plazo que vamos a tener con el uso de esteroides es que ese esteroide nos puede llevar a hipertensión,
a diabetes, nos puede llevar a glaucoma, que es un aumento de la presión en el ojo, nos puede producir osteoporosis, que ya de por sí, por tener artritis reumatoidea o cualquier enfermedad crónica, puede dar osteoporosis, entonces aumenta ese riesgo. Pero poniéndole así como en el top de los efectos secundarios que nos puede dar, el uso de esteroides aumenta el riesgo coronario y entonces aumenta el riesgo de infarto. Ya de por sí, el paciente con artritis reumatoidea, como lo comentamos previo a esto, tiene un riesgo aumentado de 1.5 cuando uno hace el riesgo de cálculo. Ejemplo, tienes un 10% de riesgo de infarto a 10 años, por eso es diabético, hipertenso y fumas. Entonces, el riesgo del 10%, pero te dio artritis, eso lo multiplicas por 1.5 y te da 15%. Y si así, como con ese 15% todavía le sumas, si sos hombre, que son la minoría, son menos que las mujeres, si aparte de eso tomas analgésicos como ibuprofeno, sulindaco, indometacina para el dolor, tenoxicán, ketaprofeno, el que vos quieras, AINES como tal, aumenta el riesgo cardiovascular también. Entonces, ¿de qué se nos mueren los pacientes con artritis reumatoidea como tal? No se nos mueren de la artritis, porque a final de cuentas los deforma, los deja en cama y en un paciente no tratado, dependiendo de su evolución, porque eso hay que dejarlo claro. Toda artritis es diferente en todos los pacientes. Dos gemelos idénticos no tienen el mismo comportamiento de la enfermedad como tal, a pesar de ser genéticamente iguales. El sistema inmunológico es algo muy personal y ahí vamos a tocar más adelante un tema que me encantó que tocaras previo a esto, que es la microbiota, pero vamos a ver, no se comportan igual. Entonces, las personas no te reaccionan exactamente igual. Una persona puede tomar 5 miligramos de prednisona y no llegar a esos problemas. Hay personas que con 7.5 o 5 sí los van a llegar a desarrollar en su momento. Y el estado nutricional, sí, los vemos gorditos, los vemos con un aumento de la cintura abdominal, con un síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, triglicéridos, colesterol alto, inclusive hasta el ácido úrico alto en hombres jóvenes o en mujeres arriba de los 60 años. Y uno dice, bueno, es que está obeso, pero en realidad está en un estado nutricional pésimo. Tiene una deficiencia de músculo, tiene pérdida de las proteínas, es más grasa que otra cosa. Si se le hace un body scan te vas a dar cuenta que el porcentaje de grasa es altísimo. Entonces son pacientes desnutridos obesos, que eso es un nuevo concepto. O sea, no es un paciente hipernutrido, sino es un paciente desnutrido obeso. Claro, y el problema es que, por lo que yo he estado viviendo, al principio por el estrés comes con ansiedad, ¿vale? Entonces, sí, claro, es importante el controlar lo que comemos. Ha habido momentos en los que evidentemente yo de mi dieta diaria he quitado alcohol, porque el metotrexato y alcohol son totalmente incompatibles, sí, aunque sea una cerveza 0,0 lleva alcohol, la gente está equivocada. En la ingesta de azúcares refinados, en cualquier bebida refrescante, en cualquier producto, todo lleva azúcar, porque está claramente que produce adicción y lo que quieren las empresas de alimentación es que tú seas adicto a su producto, con lo cual le inyectan azúcar para que esté más sabroso, más sabor y sigas comiendo, ¿no? Entonces, el azúcar, el alcohol, grasas saturadas, las he eliminado por completo, carnes rojas las he eliminado por completo, los lácteos, yo no tomo lácteos, casi todo lo que tomo es vegetal, o leche de almendras o leche de soja. Ojo con eso, porque en los súper una leche de almendra lleva más azúcar que un vaso de leche natural, con lo cual al final intentas solucionar un problema y te encuentras con otro, ¿no? Entonces, ¿cree usted que realmente la nutrición está muy vinculada con la situación del paciente? Vieras que los estudios actuales van enfocados hacia esta parte de acá, Ignacio, y van enfocados hacia el estudio de la microbiota, o sea, la flora intestinal. Nosotros tenemos cerca de 2 kilos de bacterias en nuestro intestino y esa es la parte inmunológica más importante de todas. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos y no es más vigente en este momento que ahora,
cuando nos damos cuenta que la microbiota es súper importante en las reacciones inmunológicas, en las reacciones inclusive hasta anímicas de las personas, influye en los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, en su comportamiento, en patrones de sueño, influye también en cómo nos responde el sistema inmunológico. En algún momento, cuando se comenzaron a hacer las primeras cirugías para bajar de peso y se dejaban las asas ciegas, que era un pedazo de intestino ciego que quedaba, que les crecía la microbiota ahí, y esa microbiota descontrolada producía que sus pacientes a los 5 o 6 años desarrollaran un tipo de artritis reactiva como tal. Se han hecho estudios también de familiares que consumen lo mismo, donde ellos son positivos también para factor reumatoideo, pues positivos para péptido cíclico citrullinado, que es más específico para la artritis, te digo, pero con factor reumatoideo y factor antinúcleo sí. Inclusive hay un estudio pequeño de animales domésticos que incluían los perritos de las casas. Muchas personas con enfermedades inmunológicas tienden a tener perros pequeños para acompañarse, hacerse acompañar, y al cabo de unos años se tomaron muestras de la sangre del perro y el perro se positivizaba también, entonces tenían anticuerpos positivos, compartían la microbiota. Hay muchísimas personas haciendo investigación sobre esto. Sé de algunos colegas reumatólogos de Escocia que tienen laboratorios específicamente para investigar sobre la microbiota. Los reumatólogos en Londres han influido mucho sobre eso, y como te conté, tuve la oportunidad de estar con ustedes allá en Madrid el año pasado, y muchos de los temas viene hacia esta parte, hacia el control de la microbiota como un agente causal. Somos lo que comemos relativamente. Ahora bien, vos sos un ejemplo y es importantísimo, Ignacio, y a mí me encanta que, por ejemplo, las personas que, como te dije, nos van a seguir en Facebook, en la página que es acá donde más seguidores tenemos en Costa Rica, van a ver el video y van a saber lo que en realidad hay, pero vos sos un ejemplo de mucha constancia y mucha superación. Me imagino que no fue fácil llegar a ese grado de... Sí, la verdad que ten en cuenta que yo llevo 8 años haciendo prueba de error, porque yo tuve la suerte de encontrar una reumatóloga a través de, en este caso, la sanidad pública en España, que también tenía artritis, ¿no? Y era una luchadora nata, porque ella, su objetivo es quedarse embarazada, y sabes que una persona que tiene artritis y pretende quedarse embarazada tiene que dejar durante mucho tiempo en este caso, pues la medicación, porque puede llegar a afectar al feto y puede provocar malformaciones y puede provocar muchos problemas al feto. Entonces, era una mujer luchadora a tope, y ella, cuando yo llegué por primera vez a sus manos, para mí se me cayó todo encima. Es decir, de ser una persona súper activa a de repente no poder levantarme de la cama, que mi mujer me tuviese que ayudar a hacer todo. Yo a nivel mental se me había caído el cielo. O sea, yo ya decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Y esta mujer fue la que de alguna manera me dijo, vete pensando y planteando que esto es una enfermedad para toda la vida. Y en el momento que tú, de alguna manera, seas consciente de que eso es así y que no lo puedes cambiar, lo único que puedes hacer es adaptarte. ¿Y cómo te adaptas? Pues sencillamente, cuando tienes una crisis, asimilar y pensar por qué ha sido esa crisis. Y yo al final llegué a la conclusión de que todos tenemos limitaciones, y con nuestra enfermedad las limitaciones son mucho mayores. Entonces, si tú sabes cuál es tu limitación y la controlas, no te vas a hacer daño, no vas a tener crisis. Y después, paralelamente, la alimentación. Soy muy estricto con la alimentación, siempre. Porque sé que cuando me salgo de la alimentación que he comentado, de lo que no como y como, tengo crisis o dolor, en este caso. Y súper importante también el tema de la actividad física. Es decir, yo todos los días me encuentre con rigidez o me encuentre sin rigidez, porque aunque esté ahora mismo en revisión, nosotros tenemos también rigidez cuando nos levantamos por la mañana. Claro. Evidentemente no hay un dolor tan intenso, ni hay dolor, pero sí notas que hay rigidez. Mi medicina natural es andar 45 minutos con mi perro. Fíjate. Claro. Porque es que tenés algo importantísimo ahí, el dolor de la artritis reumatoidea, que diferencia del dolor, por ejemplo, de la artrosis, que es el desgaste, que la gente tiende a confundirlo mucho, es el dolor que mejora con la actividad física. El paciente amanece tieso, rígido,
Dice una paciente, estoy más rígida que mi abuelita de 92 años. Y es una muchacha de 36 años, me dice, no me puedo mover, doctor. O sea, en la mañana me duele absolutamente todo. Conforme comienzo a hacer las cosas, me baño, salgo, camino y estoy en movimiento, se me quita el dolor. En el trabajo me dicen, sentate un rato que mujer te vas a matar de tanto trabajar y de tanto caminar. Y pues, yo no me puedo sentar porque en el momento en que me siento vuelve el dolor de nuevo. Es un dolor que es muchísimo más fuerte en la mañana, tiende a desaparecer con el movimiento y reaparece en la noche e inclusive te puede llegar a despertar. Ahora, sí tenés razón, no todo el mundo va a tener esa capacidad para poder hacerlo. Yo les recomiendo mucho, sobre todo a los adultos mayores, Ignacio, que el huevo es una proteína fácil de digerir, es barata, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando crisis, y en adulto mayor con artritis que tiene problemas dentales, el huevo es sumamente nutritivo, es rico en proteínas. La leche, como si hay gente que tiene problemas con la lactosa, hay leche de lactosada o una leche un poco más descremada, pero también es una fuente de proteínas que, exacto, hay gente que la puede quitar o no. Con las harinas refinadas estoy completamente de acuerdo, eso deberíamos eliminarlo por completo todos. El azúcar es importante para todos nuestros procesos, pero hay el que vamos a tomar café y el café viene acompañado por un croissant o viene acompañado por esas maravillas de repostería que tienen ustedes allá en España, ¿verdad? Que son increíbles. Una tarta de fresa, un pie de manzana, eso es terrible. Eso se digiere súper rápido y eso va directamente a las llantas. Hay una pregunta que voy a ponerle un paréntesis y después seguimos con eso porque me preguntan acá una de las oyentes, de las que nos está oyendo, de las que nos está viendo en vivo, que el doctor le dijo que no podía quedar embarazada. Vamos a ver, el metrotexate es una droga altamente teratogénica y dentro de las recomendaciones que uno le tiene que dar al paciente es no quede embarazado tomando metrotexate. El araba también es altamente teratogénico, la leflunomida. Y entonces también la recomendación es no quede embarazada cuando está tomando ese tipo de medicamento. Pero ¿qué pasa? La decisión de un embarazo en un paciente con una enfermedad inmunológica es una decisión de tres: el marido, la esposa y el reumatólogo. Tenemos que ponernos de acuerdo los tres. ¿Por qué? Porque hay que suspender los medicamentos dependiendo de qué es lo que tome. Y cada persona, como te dije, es individual. No todo el tratamiento, aunque son las mismas medicinas, el tratamiento es personalizado. Habrán personas que funcionan muy bien a 7.5 miligramos por semana de metrotexate y hay personas que ocupan inyectarse los 25 miligramos porque no pueden tomarse las 10 pastillas. O personas que toman araba lunes, miércoles y viernes, o hay personas que tienen que tomarlo de lunes a domingo. Personas que no ocupan la prednisona y personas que están con 7.5 o 10 miligramos de prednisona y por más que vos lo intentes, no me lo quitó. Pero entonces, por ejemplo, si estás en remisión y lograste llevar al paciente a una remisión clínica y el paciente está con baja actividad de remisión y está en una edad reproductiva, entonces vos le decís al paciente, bueno, vamos a intentar quitarlo y vamos a intentar eliminar el metrotexate por 3 meses. La suplementas con ácido fólico a dosis altas, 1 miligramo por día, casi 7 miligramos por semana, y a los 3 meses, si es solo el metrotexate, esa persona podría intentar quedar embarazada de nuevo. Si es el araba, tenemos la posibilidad de quitarlo y esperar hasta 1 año. Hay que esperar 1 año. Si no, hay que hacer un lavado con colesteramina, que es un medicamento o carbón activado, para limpiar de la sangre el metabolito del araba y hacer un examen especial que generalmente las casas farmacéuticas o algunos hospitales lo tienen para ver si existe el metabolito todavía para que la persona pueda quedar como tal segura de su embarazo. ¿Qué pasa con la artritis durante el embarazo? La mayoría de las mujeres cuando se embarazan y tienen artritis entran en remisión. Entonces su embarazo feliz, el baby shower, todo el mundo feliz, reciben a bebé. Pero entre los primeros 30 a 120 días, Ignacio, eso se vuelve un árbol de Navidad de nuevo. Los dedos, las articulaciones, todo. Entonces ahí hay que tomar una decisión muy difícil. ¿Qué hacemos? El bebé ocupa una mamá funcional. Volvemos a la medicación y suspendemos la lactancia porque no son medicamentos amigos de la lactancia, o
continuamos con dosis altas de esteroides, hidroxicloroquina y algún otro medicamento para el dolor para poder llevar a ese niño en una lactancia de 6 meses a 1 año. Ya ahí se vuelve, como te digo, de otra vez, de forma individual de cada quien y dependiendo de la tolerancia que tenga el paciente. Pero sí, aquí también nos preguntan sobre los biológicos. Sí, los biológicos son una maravilla. No han demostrado ser lo efectivos que deberían ser por el precio que tienen, porque ha sido un impacto en todas las seguridades sociales del mundo y en todas las aseguradoras, pero son la opción que tenemos en pacientes que ya nos fallan a combinaciones de metotrexate araba, metotrexate. Existen algunos otros tipos de medicamentos que nos ayudan, como los yaquinasa, también, que previo a los biológicos se pueden utilizar según las guías del ACR, las guías de Euler, son completamente diferentes, o sea, llevan una secuencia diferente de medicamentos, pero todos tenemos que pasar por metotrexate, araba, hidroxicloroquina, prednisona en algún momento, y después de ahí vendrán los biológicos que también traen su cola, son un ratón de cola larga que tienen donde majarla. Son buenos, sí, buenísimo en el momento en que te funcione, mal en el momento en que te dé algún efecto secundario o no alcances la expectativa que tenías. No todos los biológicos funcionan bien, la mayoría de los que se llaman anti-TNF como adalimumab, etanercept, infliximab, son medicamentos que alcanzan el 70% de mejoría, o sea, mejoran un 20% en el 70% de los pacientes. Llegan entre un 40 y un 50 a un 50% de mejoría, pero cuando ya llegan a un 70% o a remisión es relativamente bajo. Pero eso para un paciente con artritis es sumamente importante. Wow. No, la verdad que sí, aparte el metotrexato es acumulativo. Ajá. Porque yo, por ejemplo, al principio empecé con una cantidad muy alta y después fui reduciéndola, ¿no? Porque el médico me decía que estaba, mis analíticas a nivel hepático parecía que tenía una hepatitis C por el simple hecho del metotrexato, ¿no? Que influye mucho a nivel riñón, a nivel hígado, ¿no? Sí, claro, no, pero no solamente el metotrexate, sino también el ¿cómo se llama? El araba como medicamento. Yo siempre les digo a mis pacientes en privado e intento hacerlo a nivel institucional también, que cada vez que lleguen tienen que traerme exámenes. Y entonces me preguntan, ¿pero por qué, doctor, si ya me hice este año? Porque es como manejar un avión sin controles. Imagínate que estás volando a 10.000 pies y no tenés el estabilizador, no tenés la brújula y no tenés el GPS que te diga dónde está la pista de aterrizaje. Es exactamente lo mismo. Ocupamos las pruebas de función hepática para saber si ese medicamento no te está causando lo que te causó a ti, Ignacio, la elevación de las pruebas de función hepática, si no te está causando una anemia, una aplasia medular, bajándote los glóbulos blancos y dejándote indefenso ante cualquier otro tipo de enfermedad. El examen de orina es un examen sumamente barato que nos ayuda con más de 50 enfermedades y que es fácil de analizar y de ver. Y también la glicemia y el perfil lipídico. ¿Por qué la glicemia? Porque los esteroides, como te dije, nos empujan o nos dan una patadita para ayudarnos a llegar más rápido a las personas que tenemos predisposición a la diabetes. Entonces es importante una glicemia por lo menos 1 o 2 veces al año, y el perfil lipídico también, porque el colesterol malo, el LDL, tiende a aumentar, tiende a bajarnos el HDL, que es el colesterol bueno, y tienden a aumentarnos los triglicéridos. Entonces tendemos a aumentar de peso. Vos te medís la cintura abdominal cuando comenzás y a final de año, ayudado un poco por las fiestas navideñas y cualquier otro tipo de cosa, el vino que es tan importante allá. Aquí en Costa Rica no es tan importante el vino, pero tenemos otras bebidas que también son hipercalóricas, para ponértelo así, tienden a aumentar de peso. Entonces, pues obviamente que sí, tenemos que cuidar toda esa parte. Los exámenes son fundamentales. Cada paciente que llega a una consulta con el reumatólogo tiene que tener exámenes. Y hay que ver esa parte nutricional, es súper importante. Sí, y aparte es lo que comentamos antes, es decir, yo perdí mucha masa muscular. Yo tenía una talla de pantalón europea 46 y he pasado a una 36. Es decir, imagínate la cantidad de volumen que he perdido, ¿no? Y aparte de eso he perdido mucha masa muscular. Me preocupaba mucho, iba
a diferentes gimnasios, pero los gimnasios no están especializados en un problema como el nuestro, como la artritis, ¿no? Al gimnasio va cualquier persona. Entonces, hablando con una amiga que hace pilates y hace yoga, me dice: Ignacio, creo que para ti lo que te va a hacer cambiar por completo va a ser una actividad de movimientos controlados. Es decir, puede ser aquagym, puede ser en este caso pilates. Yo llevo practicando pilates casi 3 años, pero yo lo practico en máquina y con una monitora que sabe que tengo artritis, que nada más mirándome sabe si la postura que estoy haciendo es correcta o no es correcta, y un control muy exhaustivo por el monitor. No vale la pena ir a un gimnasio donde hay 40 personas haciendo pilates, donde no hay control de tu movimiento, ¿no? Entonces, y también el hecho de coger volumen ha sido con proteínas de origen vegetal. No sé qué le parece. A mí me parece, primero que todo, para tocar ese tema, el ejercicio en el paciente con artritis tiene que ser un ejercicio de bajo impacto. No puede ser ejercicio de alto impacto. A mí, te voy a poner ejemplos. Tengo pacientes que practicaban CrossFit, que aquí en Costa Rica está muy de moda, y aquí en España también, sí. Yo vivo en algunos centros. Los ejercicios funcionales, que si son funcionales reales, de bajo impacto, con ligas isométricos que no te van a generar estiramiento o te van a llevar la articulación más allá de los movimientos normales, eso está bien, pero hay algunos CrossFit con título de funcional, entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. El personal trainer que tiene la persona que se encarga de usted tiene que ser un terapista físico o un profesional en entrenamiento, porque no es cualquiera que te puede decir, bueno, vamos a hacer un press de banca con 35 libras de cada lado, yo teniendo una artrosis de hombros terrible o una inflamación, porque el daño articular es irreversible en la artritis reumatoidea y lo voy a empeorar conforme le haga muchísimo más actividad física. Yo voy a ponerte ejemplos, Ignacio, y son más o menos los ejemplos que yo utilizo en la consulta. Vos ves cuándo ganan los jugadores o los deportistas su máximo rendimiento muscular y articular se va a dar entre los 26 y los 32 años. Yo con 40 años no me considero una persona tan vieja, pero un jugador de fútbol de 32 años es un veterano. Y es un veterano porque ha utilizado sus articulaciones toda la vida, y todo el mundo dice, se tiene que ir del Madrid ya porque tiene 32 años. O saquémoslo del Barcelona porque ya tiene 30 años. Es un jugador viejo, hay que sacarlo. Y es un niño. Pero ya, ¿cuál es el problema? Que ha utilizado tanto sus articulaciones, pero tanto sus articulaciones, que las ha desgastado. Entonces, si yo sumado a eso, traspolando eso a la artritis reumatoidea, sufro una enfermedad que me va a lesionar mis manos, que me va a lesionar mis pies, que produce lesiones irreversibles en rodillas, cadera, a donde haya membrana sinovial, mis muñecas, y me pongo a hacer ejercicio de alto impacto, le voy a generar más daño a la articulación y voy a acelerar el proceso de destrucción articular. ¿Qué es lo recomendable? Como lo dijiste, el aquagym. Aquí le decimos aquaeróbicos. A mí ese ejercicio me encanta, que ellos vayan a hacer aquaeróbicos. El agua tiene 3 propiedades súper importantes. Primero, sustenta el peso, o sea, disminuye el peso, el impacto de la gravedad, porque ahí vos flotás. Entonces, el recargo sobre tus articulaciones no va a ser tan grande como si estuvieras corriendo. 2, el agua produce compresión hacia la articulación, de manera que mejora el retorno linfático y ayuda con los mediadores del dolor. Y 3, produce una resistencia, porque es una masa que vos tenés que mover, de manera que ganas masa muscular. Si no hay acceso a eso, pues como vos lo decís, los pilates de bajo impacto, el tai chi, que aquí se puso de moda bastante tiempo, después cayó lastimosamente, el yoga, sin hacer ejercicios de estiramiento fuera de lo que la persona tenga en sus posibilidades. Ahí lo importante es que el paciente sepa que no tiene que competir con el chiquillo de 15 años, con la chiquilla de 16 años, con el chaval como hace ya de 20 años, sino es una prueba contra uno mismo, y eso es mi meta, soy yo contra yo. Entonces yo intento mejorar cada día mi condición física sin intentar competir con nadie más, porque eso me puede llevar a lesiones musculares o a lesiones articulares que van a empeorar ya mi cuadro, que ya de por sí llevo yo las de perder.
Claro, volvemos ahora a lo mismo, es decir, hay que saber cuáles son tus limitaciones y controlar esas limitaciones y ponerte objetivos diarios. Es decir, yo mi objetivo diario todas las mañanas es a primera hora ir al baño. Yo todos los días voy al baño y creo, y me lo podrás corroborar tú, que es súper importante, como cuando todos los días sacamos la basura de casa y la llevamos al contenedor, aquí tenemos que hacer exactamente igual. Es decir, tenemos que tener esa rutina y conseguir esa rutina de forma natural por el movimiento, porque movimos el intestino grueso y el intestino delgado y coge su movimiento natural, o a través de algún tipo de probiótico natural, o a través de algún tipo de laxante momentáneo, porque llevamos varios días sin ir al baño. Pero eso para mí es fundamental. Todos los días voy al baño, todos los días mis 45 minutos de ejercicio, todos los días mi sesión de pilates, mi alimentación correcta, y intentar de alguna manera, cuando tienes un nivel de estrés elevado, pensar que las personas que te generan ese estrés externo no lo están haciendo personalmente. Esa persona puede que tenga un día malo y como tú estás mal, nada más que coges cosas negativas, ¿no? Y eso también es importante tratarlo, que lo tratarás ahora en un ratito con Monique, que eso sí que lo gestiona bastante bien. Pero me refiero que todo ese tipo, toda esa bola que te digo de información, eso es lo que ha conseguido que yo tenga una vida medio normal y evidentemente con mis limitaciones. Yo sé cuáles son mis limitaciones. Sí, hay que conocer sus propias limitaciones, hay que aprender a conocerse y como te dije, el 50% lo pone el médico, el otro 50% lo pone el paciente. El experto en la enfermedad es el paciente y creo que es súper importante que el paciente tenga la confianza con su médico de decirle, vea, lo que usted me dio no me está funcionando, la dosis que estoy tomando me tiene todo inflamado, mi rigidez es más de media hora, sigo con mis articulaciones, las de las manos, las de los pies inflamadas, a pesar de que el tratamiento me lo tomo todos los días. O, doctor, definitivamente mi organismo no tolera este tratamiento, tenemos que buscar alguna otra solución. Entonces, eso es, Ignacio, súper importante, que haya una comunicación. Aquí tenemos un dicho, usted no le miente al sacerdote, no le miente al abogado y no le miente al médico. Son las tres personas a las que no le puede mentir, al resto puede mentir. Y también existen verdades a medias y mentiras a medias. Esto lo que lo hace a uno pensar es en no juzgar al paciente. No tenemos que juzgarlos porque ese paciente es el que está enfermo, no uno, es el que siente. Entonces tenemos que tener esa apertura con ellos para poder, poder tener una línea de comunicación abierta, que eso es primordial para la salud del paciente. Segundo, el paciente tiene que ser muy metódico, tiene que ser responsable. Ahí te traigo de ejemplo de nuevo. Ignacio es un paciente súper responsable, logró con sus medicaciones y a pesar de todas las cosas ir transformando su vida poco a poco hasta que entró en remisión de su enfermedad. La enfermedad con o sin tratamiento puede entrar en remisión. La ventaja de que cuando hace exacerbaciones tomando tratamiento es que esas exacerbaciones van a ser muchísimo más leves que el paciente que no toma tratamiento. Ahora, ¿es una enfermedad para toda la vida? Como lo preguntaste, sí, lastimosamente sí, es uno de los golpes más fuertes que toma el paciente, porque yo les digo, independientemente si es conmigo o si es con cualquier otro reumatólogo, usted tiene que tener un reumatólogo de por vida, porque probablemente vaya a ocupar tratamiento de por vida. Puede ser que en algún momento esté con plaquinol lunes, miércoles y viernes, que sería el ideal, o lo básico, araba lunes, miércoles y viernes y se quitó, o que llegue a estar sin tratamiento, pero ocupa tener un control que me ayude a mí a saber que su hígado está bien, que su corazón está bien, una placa de tórax para el paciente, el amigo que preguntaba acá sobre los efectos secundarios de los biológicos, la tuberculosis, los TNF, el aumento del riesgo de cáncer de piel, no melanóticos con los biológicos, es importantísimo la revisión, que el reumatólogo te quite la camisa, que los pacientes asistan bien vestidos a la consulta del reumatólogo, porque es interesantísimo, pero yo hace unos años puse un cartel que decía, a reumatología se viene en pantalón corto o en enagua. Y entonces la enfermera llegó y me dijo, doctor, quite eso mejor porque lo pueden acusar. Y yo dije, bueno, tiene razón. Pero empecé a ponerlo todos los días. Y entonces a mi secretaria en mi oficina le digo, pedirles por favor que no se arreglen. O sea, no se pinten las uñas, no se pinten la cara, o sea, no se peinen,
porque yo los voy a despeinar, ocupo verles la boca, ocupo verles la piel, ocupo quitar la camisa y ocupo verles las rodillas. Entonces, vamos a ver, y casi nunca pasa. Me llegan con tacones, con el pantalón, el blue jeans, más tallado que haya. Entonces se complica un poco la consulta, pero poco a poco va. Existen cosas como lo natural, que en realidad todo eso ayuda, pero no se debe abandonar el tratamiento. La FDA en Estados Unidos obliga que al colágeno y a todo ese tipo de medicamentos, el ácido hialurónico, la gelatina, el sulfato de magnesio que se utiliza mucho acá en Costa Rica y todo, allá vos lo conseguís botellas de 180 pastillas de colágeno por $7. En España, y pasa lo que aquí en Costa Rica, es carísimo. Entonces, allá se le pone suplemento alimenticio, porque el intestino no es inteligente. El intestino va a digerir eso como digiere un bistec o digiere un pedazo de pollo. Eso no es un medicamento. Eso es una serie de aminoácidos unidos que las enzimas lo van a digerir y van a provocar una digestión. Diferente es ya los que ya vienen con alguna combinación de algún analgésico o algún mediador para mejorar su absorción. Pero la mayoría de los medicamentos así, pues en realidad pasa de esa forma, ¿verdad? Son suplementos alimenticios. Entonces la gente no debe abandonar su tratamiento. Antes de abandonar una pastilla es mejor agarrar el celular, el teléfono, llamar al móvil, al médico y decirle, vea doctor, yo no puedo con ese medicamento, voy a dejarlo, recomiéndeme qué hacer. Me recomendaron tal otro medicamento natural, ¿qué opina usted? Generalmente con los medicamentos naturales no hay problema, siempre y cuando no haya abandono del tratamiento como tal de la artritis. Como te digo, la artritis es para toda la vida, no se cura y lo causa daños irreversibles. Y el tiempo que varía entre 1 y 2 años, estamos exactamente igual allá que acá, para que el paciente llegue con nosotros, es súper importante para las lesiones. ¿Qué es importante? El diagnóstico temprano. ¿Y cuál sería el paciente ideal? Un paciente con menos de 6 semanas, entre 6 semanas y 3 meses de evolución, que comience, que sea insidioso, que tenga sus marcadores positivos y yo pueda comenzar el tratamiento temprano. Esa se llama ventana de oportunidad. Y existe otra metodología que se llama Treat to Target, que es básicamente estar encima del paciente, pero encima del paciente hasta que el paciente entre en remisión. Lo ves cada mes, le haces las modificaciones hasta que llevas al paciente a remisión. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comprender que esta enfermedad no solo son las articulaciones, sino que va a provocar un envejecimiento más rápido del endotelio de los vasos sanguíneos, va a aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, va a producir a largo plazo, puede darnos una amiloidosis, que es el depósito de una proteína en los riñones, puede acompañarse de un síndrome seco que se llama síndrome de Sjögren, que produce resequedad de ojos y boca, vaginal, resequedad de piel, puede darnos problemas en el pulmón también, puede haber nódulos reumatoides en el pulmón y en el corazón, entonces podemos tener bloqueos en el corazón, patología coronaria y todo. La artritis no solo son las articulaciones, sino que también es una enfermedad sistémica que tiene que ser evaluada y tiene que llevar un adecuado control. Sí, pero es lo que yo he visto. Es decir, por ejemplo, hay personas que por vergüenza no le preguntan al médico qué es lo que le ha dicho, porque hay médicos, aquí en España, por ejemplo, el médico que tengo yo es un médico que te habla muy coloquial, ¿no? Es decir, intenta que entiendas exactamente el porqué de las cosas, el porqué de la medicación, etcétera, etcétera. No todos los médicos son así, es decir, en la sanidad pública hay que entender que son muchas personas las que estamos en España, que tienen un tiempo muy limitado para poder atender a una persona, que al final somos un número y tienen que entenderse, aunque suene horrible y no tiene sentido, porque pues, al final somos personas y tenemos que empatizar unos con otros, pero también tenemos que entender la situación a nivel sanitario. Yo por eso tengo la suerte de poder sacarme un seguro privado y paralelamente voy con la Seguridad Social española y mi seguro privado, donde con mi seguro privado sí tengo un poco más de libertad, porque tengo más tiempo para poder estar con él, porque tengo esa posibilidad de hacerle preguntas, porque tengo un tiempo, no un tiempo limitado de 15 minutos o 10 minutos o 5 minutos para una revisión, y quitar ese miedo, es decir, pregúntale de lo que tienes dudas. Si te ha dicho, ¿me troqué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso para qué vale? Y
que no tengan miedo en preguntar, porque al final, por miedo a preguntar, no se están poniendo bien la medicación, no están haciendo bien lo que le están diciendo, porque hay recetas médicas que yo creo que los médicos han ido hasta a aprender escritura en otro sitio, en otro mundo, ¿no? Porque hay veces que es muy difícil llegar a entender lo que te ponen, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que tener esa confianza, como por ejemplo tenemos contigo, de poder preguntarte abiertamente estas dudas, y si no somos capaces de encontrar a un médico que nos dé esa libertad, buscar a otro. Porque es lo que has dicho, es decir, te voy a tener para siempre, porque voy a tener la enfermedad siempre, y es así, ¿no? Sí, yo tengo una paciente que tengo desde que tiene 13 años. Y yo le dije, aquí nos vamos a hacer viejos los dos. Yo ya soy viejo, pero nos vamos a hacer muy viejos los dos juntos. Y así ha sido. No todos los médicos, en eso concuerdo con vos, tienen esa facilidad para poder expresarse. La mayoría no lo hace por mala gente, sino lo hace por tiempo. Por ejemplo, ustedes allá tienen un poquito más de tiempo que lo que tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos que ver un paciente cada 15 minutos. Imagínate lo que es poder verlos. Yo a mi secretaria le digo que yo veo un paciente por hora. Menos de eso no lo veo. Y intento dedicarles todo el tiempo del mundo en la primera consulta y revisarlos, hablarlos, oírlos, verlos, hacer amistad con ellos, porque ese lazo entre el médico y el paciente también es muy importante para la salud del paciente. El paciente tiene que salir confiando en su médico y el médico tiene que estar seguro de que el paciente salió entendiendo lo que le habló. Porque si no, rapidito el vecino le va a llegar y le va a decir, mira, este medicamento natural o esta otra pastilla que tomo yo para el dolor, o anda donde este otro médico que tal vez no sea un especialista en el área y te cambia el medicamento inmediatamente, y ese paciente puede ser que vuelva o puede ser que no vuelva. Pudo haber sido la única oportunidad. Yo acá también hicimos campañas con los farmacéuticos. Los farmacéuticos de acá de Costa Rica, y hicimos varias campañas el año pasado y el antepasado, donde los formábamos con los signos y síntomas, porque muchas veces no hay citas en la seguridad social, está saturado también, igual que allá. La gente no tiene el dinero para poder pagar una consulta privada, entonces muchas veces van a la farmacia y preguntan, vea, yo tengo dolor de esto, tengo dolor de acá, y el farmacéutico te recomienda un medicamento. Por lo menos acá en Costa Rica muchos medicamentos son de venta libre, y tal vez fue la única oportunidad que tuvo ese paciente antes de que la enfermedad comenzara a ser destructiva. Entonces a mí nos pareció importante, a mí, a varios colegas, y a varias organizaciones de compañías, sobre todo farmacéuticas, trabajar sobre cómo instruir a la parte de la farmacia, que es muchas veces el primer contacto, sobre todo en países grandes como Colombia, en donde para poder salir a donde un médico tienen que salir 2 o 3 horas, o en regiones muy alejadas. Por ejemplo, acá en Costa Rica el hospital más largo te puede quedar a 5 o 6 horas. Muchas veces no salen porque tienen que salir de la montaña, tienen que salir a caballo. En cambio, en la área central hay un hospital cada 10 minutos en carro. De seguridad social, es diferente. Entonces, no todos reciben la misma prontitud de atención que pueden recibir como si vivieran en un área central. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Madrid, de Barcelona, ¿okay? Contra las regiones rurales de España, que no se va a comportar exactamente igual. Entonces muchas veces el farmacéutico, el prescriptor, el del drugstore, es la persona que tiene el primer contacto con ese paciente y puede recomendarle, mira, lo tuyo no me parece que sea algo de una pastillita, tenés que buscar un especialista. Y tal vez pueda ayudar a calmarlo con un analgésico de momento, pero orientarlo adecuadamente, que eso es lo que a final de cuentas ocupa el paciente, orientación, para disminuir el tiempo de atención como tal. Sí, porque al final nos encontramos solos, ¿no? La situación es que de repente la enfermedad actúa. A mí en mi caso, yo que soy informático, entonces yo siempre la muñeca la tenía hinchada. Claro. Y la culpa era del ratón, de la almohadilla, tenía diferentes alfombrillas con diferentes almohadillas, pero al final siempre la tenía inflamada. Y la excusa de mi médico de cabecera era, es que eres informático y es un problema de tu profesión, ¿no? Pero al final no era eso. Yo tengo artritis desde siempre, creo yo, porque yo he hecho remo. Fíjate, remo con artritis.
Yo llegaba a meta con las manos hinchadas a más no poder, pero yo pensaba que era del esfuerzo. También tenía 17, 18 años, allí el dolor no existía, ¿no? Pero que me refiero que al final, yo tengo artritis desde mucho antes de que me han detectado. Lo que pasa es que cuando llegó la crisis, la gran crisis, la de no poder levantarme, fue cuando ya no había más remedio, es decir, ya estaba ahí. Y ya contra eso poco podemos hacer. No, Ignacio, y es que de verdad, por ejemplo, acá se da mucho de que le dicen a los pacientes esto es psicológico, usted lo que debe tener son problemas o lo encasillan en fibromialgia. Y la fibromialgia pues en realidad es otro padecimiento en el que no vamos a encontrar ninguna manifestación. La fibromialgia no te va a producir inflamación articular, la fibromialgia no te va a producir pérdida de peso, la fibromialgia no te va a producir anemia, la fibromialgia no te va a producir aumento de los glóbulos blancos, del conteo de células blancas en tu cuenta, no te va a producir en tu hemograma